¿Qué hubo? Bienvenidos y bienvenidas a este 11º capítulo de Literatus, podcast dedicado al género del cuento que a mí tanto me gusta y el cual es perfecto para oír mientras va en la patineta, Transmilenio, metro, trotando, en bicicleta o, como me dijo hace poco vía Twitter Diana Páez, mientras está lactando. De esa manera oye usted y también su bebé. Vea qué curioso, Pilar Quintana, la autora colombiana, cuenta que ella escribió La Perra, tal vez su novela más poderosa, mientras hacía todas estas cosas para su bebé. Como que lo que hacía era que mientras el bebé dormía o lo estaba lactando, ella escribía en el notes del iPhone y pues como que ahí iba adelantando cosas y ya cuando tenía tiempo de verdad lo juntaba todo en un Word. Pero bueno, dejando ese tema de lado, increíble, ¿no? Ya hay suficientes episodios como para armar un 11 inicial para jugar fútbol. Tocaría, claro, poner en el arco a tapar a Julio Cortázar para que con su corpulencia cubra todo el arco. Mi nombre es Federico Baraya Galán, o el man de los cuentos, como la gente me dice por la calle y en redes sociales. Y después del capítulo pasado en el que hablamos de Hernán el Gordo Casiari y que conocimos todas las estrategias locas de marketing, que les digo ahorita en el mundial estén atentos porque el tipo suele hacer cosas como: si usted compra, no, todos los libros que compre antes de que se juegue el partido Argentina tal, y si Argentina gana por más de 5 goles, todo le queda gratis. Entonces estén atentos a las estrategias de Cassiari ahorita en el Mundial, que seguro va a sacar varias. Pero lo cierto es que después de ese capítulo y de leer su cuento titulado Messi es un perro, que si lo oyeron debieron haber quedado fascinados y encantados porque es un cuento muy divertido, pues hoy vamos a pasar la página en este mes mundialista y llegamos a un autor que la verdad a mí me emociona muchísimo. Su nombre es Juan Villoro, es mexicano y es el hombre ornitorrinco. Bienvenidos. Periodista, escritor, traductor, cuentista, novelista, fanático del fútbol y pensador de las letras. Hablar de Juan Villoro me emociona, me produce felicidad tener este 11º capítulo dedicado a un maestro como él. Si me pusiera a enumerar, por ejemplo, los premios que ha ganado este escritor mexicano, se me acabaría el episodio y se los prometo no habría terminado. Pero dentro de su palmarés está Un Herralde por esa novela que se llama El Testigo, y este año se ganó el reconocimiento a la excelencia del premio Gabo, que es el premio de Gabriel García Márquez. Juan Villoro nació el 24 de septiembre de 1956 en Ciudad de México. Un Ciudad de México que, cuenta el autor, era muy distinto al que hoy en día conocemos. Es hijo del filósofo Luis Villoro, figura que, para bien y para mal, supongo, ha sido muy importante en su vida y que la gente suele preguntarle como cuál es la diferencia entre la escritura de él y la de su padre. Y claro que pues el acercamiento de su padre es, como bien dije, de la filosofía. El caso es que Luis Villoro, el padre de Juan Villoro, es un español nacionalizado mexicano, y Juan Villoro también es hijo de Estela Ruiz, que es una psicoanalista muy reconocida en su época y creo que hoy en día también. Como lo pueden ver y se pueden imaginar, pues suena a un hogar muy lector, ¿no? Y en ese hogar, cuenta Villoro, él no veía la lectura como algo totalmente asequible, como que estaba ahí en la librería, sino que él lo veía cuando pequeño y lo asimilaba a un gusto para adultos como el cigarro y la siesta. Tal vez como esos gustos adquiridos que dicen, por ejemplo, que las ostras son un gusto adquirido. De pronto Villoro también veía así la lectura como algo que iba a ser un gusto adquirido con el tiempo y que lo veía en sus padres. En una de las crónicas, porque hay que decir que Juan Villoro ha escrito mucho en el periodismo, él no solo es cuentista y novelista, sino que, como les digo, es periodista, y hay muchas cosas de él dentro del periodismo, y es una persona importante, por ejemplo, cuando se habla de la crónica, porque él acuñó ese término o esa idea de que la crónica es un ornitorrinco, es decir, que coge de muchas partes para poderse formar.
Entonces, esa imagen que él construyó y que él explica a través de un texto se utiliza mucho para explicar la lógica detrás de la crónica. El caso es que en una de estas crónicas de Juan Villoro, el tipo se fue en busca de la genealogía de su apellido y familia hasta llegar a un pueblo que se llama La Portellada en España, lugar en el que al parecer 200, oigan esto, 200 de los 300 habitantes que hay allí tienen por apellido el Villoro. Y pues fue allá donde nació su abuelo, que se llamaba Miguel Villoro Villoro, que era médico o fue médico. Y vean esto que a mí me pareció bastante loco y me pareció que está buenísimo como para un cuento. Cuenta Villoro que algunos de esos Villoro, los del apellido, suelen reunirse en Barcelona en un bar que se llama Martín Villoro y allá van todos una vez al año, se reúnen, disfrutan de unas copas y quién sabe, hablarán como de sus vidas y de sus parentescos. El caso es que el autor cuenta que a veces suele ir a ese bar, no sé si habrá ido a estos encuentros que me parecen una locura. Una de las costumbres que tiene Juan Villoro con su padre, a día de hoy todavía, es decir, lo hacen, es siempre ver juntos los premios Oscar y comerse un tamal. Cuando Villoro habla de las diferencias entre su escritura y la de su padre, que les digo que a veces suelen compararlos o preguntarle por lo que hizo en su momento el filósofo, pues Juan Villoro suele decir que, o algo que va muy de la mano con este podcast, y es que él como escritor tiene que ser un chismoso porque a un escritor debe interesarle la vida privada de las personas, meterse donde no se debe. Y claro, cuando uno lee cuentos, por ejemplo, que es el género que miramos en este podcast, pues muchas veces la historia está es en la intimidad de las personas y no, sí, en otras cosas, sino que yo quiero conocer la intimidad del personaje. Sin embargo, lo que les decía, la lectura y su escritura no llega a él directamente por sus padres, sino que el primer libro que lo metió de lleno en todo este cuento como droga a falopero fue De Perfil, la novela de José Agustín, y según el autor esta novela lo hizo sentirse identificado de muchas maneras, porque lo que veía Villoro es que el personaje principal vivía experiencias muy parecidas a las de él. Sobre esto dice también que fue esa lectura en espejo la que lo hizo empezar a leer por gusto, y esto es cita que dice, pero cada itinerario es distinto. Y vea eso tan lindo que dice Juan Villoro, ¿no? Como si la lectura fuera un viaje con paradas y destinos distintos para cada uno de nosotros. Después de eso, al parecer, es que este man empezó a escribir duro. Cuando digo después de eso, es después de esta primera novela. Y empezó a escribir cuentos, primero uno, luego otro, y así hasta que decidió inscribirse en un taller de escritura. Vea que de los autores que hemos hablado, hemos visto que el tema de los talleres de escritura es algo recurrente. Chuck Palahniuk, por ejemplo, que fue el de Guts o Tripas, es un autor que suelen llamar hijo de los talleres de escritura, porque los talleres de escritura en Estados Unidos son muy comunes entre estos escritores y es una muy buena manera también de uno empezar a encontrar gente que le oiga cuentos y que le entregue distintas herramientas para escribir. Lo cierto es que este primer taller de escritura que tomó Juan Villoro lo dictaba en su momento Miguel Donoso, que fue un escritor ecuatoriano cuya vida se vio marcada también por temas políticos, porque cuando la junta militar de Ramón Castro Gijón se tomó el poder, pues a Miguel Donoso le tocó irse de forma clandestina y uno de los lugares en los que vivió fue México. Allá empezó a impartir talleres y clases de literatura. Entonces imagínense, Juan Villoro llega todavía muy joven porque seguramente era un adolescente y llega como con dos cuentos que había escrito y le dice a Donoso que él quiere ser parte de su taller de escritura y le miente un poco, le dice que él tiene una trayectoria más o menos importante en la literatura y que ya ha publicado cosas y pues Miguel Donoso lo acepta y ese es el primer taller de escritura que toma. Después de ese, porque como les digo, él también hace parte como de estos talleres de escritura, como lo hizo en su momento Chuck Palahniuk, Villoro se inscribe en un taller de nada más ni nada menos que Augusto Monterroso. ¿Qué tal
uno tener la posibilidad de asistir a un taller de un peso pesado de la literatura como fue Monterroso. Y de pronto usted dirá, uy, pero ¿quién es ese man? Yo no lo conozco. Y yo estoy casi seguro de que sí lo conocen, o por lo menos conocen el famosísimo, si es que no es el más famoso microcuento, que se llama El dinosaurio y que dice, cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Estoy casi seguro que lo conocen porque es que eso está en todas las redes sociales y la gente habla de eso y el microcuento es súper famoso. Bueno, él tomó un curso con Augusto Monterroso y eso empezó también a darle las formas y las maneras, además de la lectura que seguro hacía por su lado, porque los escritores tienen que leer y leer muchísimo, porque si no, la escritura es imposible. Y con toda la lectura que había hecho por su lado, empezó a construir una serie de cuentos y escribió y escribió. Cuenta él que entre el año 74 y el 78, y un día en 1980, después de que temblara en Ciudad de México, recibió una llamada en la que le decían que habían decidido publicar su primer libro de cuentos. Imagínese usted enterarse que su primer libro va a ser publicado tan solo minutos después de que acaba de temblar o de sacudirse la tierra. Oiga, desde ahí el señor Villoro no ha parado de escribir. Cuenta él que es una actividad sin la cual no concibe la vida, es decir, escribir es tan importante como vivir. Lo que al man no le termina de gustar de todo esto o tramar es todo lo que viene alrededor de escribir y publicar, es decir, las ferias, las charlas y todo ese esfuerzo para que el libro no se ahogue en el mar de publicaciones que hay hoy en día. Y entonces, claro, pues como veíamos con Hernán Casiari, no alcanza con tan solo publicar. Hoy en día hay que hacer esfuerzos de marketing para que los libros lleguen también a los lectores. Y en el caso de Juan Villoro, pues sí, él no hace los planes de marketing o las estrategias de publicidad, pero igual al autor, y esto le toca a todos los autores, le toca ir a ferias, le toca hacer presentaciones, le toca estar hablando constantemente del libro para que el libro empiece a llegar a distintos oídos y así llegue de alguna u otra forma a posibles lectores. En Barcelona, si ustedes leen un poco, hay algunas crónicas interesantes sobre Juan Villoro. Bueno, en Barcelona cuentan que él tiene un combo de amigos con el que parcha y en el que están personas como Juan Gabriel Vázquez, que es el escritor colombiano y que escribió esa novela que se llama El ruido de las cosas al caer. Y también es amigo de un escritor argentino que se llama Martín Caparrós, que escribió un libro de periodismo que se llama El hambre, en el cual el man se fue a distintos países para entender la situación de hambruna global. Es un libro ese del hambre, es un libro periodístico muy interesante y es un libro que demuestra que todavía ese periodismo de investigación existe y Caparrós lo hizo de una manera que a mi forma de ver es bastante agradable de leer, a pesar de que es un tema que uno termina un poco enfermo después de leerlo, pues porque a la final está señalando uno de los problemas más grandes de la humanidad, que es el hambre y el tema de los recursos. Con ese parche cuentan que salen a bares a comer y comparten sobre la literatura, tanto así que entre ellos se leen manuscritos y se los comentan. El cuento que les traigo hoy se llama Yo soy Fontana Rosa. Si usted, por ejemplo, no conoce a Fontana Rosa fue un escritor argentino y caricaturista que la verdad escribió muchísimo. También fue periodista, pero escribió muchísimo sobre fútbol. Entonces este cuento se llama Yo soy Fontana Rosa y es un cuento en el que verán que hay un poco de todo: metaliteratura, humor, teoría del cuento, fútbol, muchísimo fútbol, claro, y muy buena escritura. La verdad, cuando lo leí por primera vez me rompió un poco la cabeza, porque también lo que le muestra a uno Villoro es, en la literatura no existen las reglas, lo que existe son las intenciones, y mientras uno haga todo con la intención y la lógica que sirva hacia el mecanismo perfecto del cuento, pues lo que uno logra es darle más poder. Entonces cuando la gente pregunta, pero ¿qué reglas hay dentro de la literatura? Pues no hay reglas, o sea, a la final lo que hay es el autor a qué está jugando y cómo está jugando, y este cuento me parece que es muy bueno para enmarcar ese tema. Pero sin más preámbulo o preludio, como siempre les digo, lo mejor es que entremos de lleno a este cuento que se llama entonces Yo soy Fontana Rosa.
Yo soy Fontana Rosa por Juan Villoro. Te van a expulsar, pendejo, me dijo Kafka. Yo llevaba años sin tocar un balón y de pronto enfrentaba el pésimo humor de Kafka y los consejos de Chekhov que de nada servían. Chekhov jugaba de medio escudo, no porque tuviera facultades, sino porque quería estar en el centro de la cancha donde no hay más gente para dar consejos. Desde el silbatazo inicial gritó cosas apasionadas que nadie entendió, como si hablaran ruso, el muy mamón. Por ahí, del minuto 14, hubo una pausa. La pelota se fue a la cancha de al lado, donde un delantero anotó con ella un golazo inútil. Mientras, Chekhov me recomendó marcar el extremo izquierdo a 2 metros de distancia. Luego dijo, te voy a fundir. Esto ya no era un consejo, sino una negra hipótesis. No lo insulté porque yo no estaba en condiciones de discutir. Jugábamos en un potrero con más hoyos que pasto. No lo digo para disculparme. Todo el mundo sabe que las condiciones del terreno afectan por igual a los dos equipos, ni porque tenga mucho toque, pero intenté pases finos de corte europeo que fueron desfigurados por un hueco. Era como patear pepinos. Todos deslucían en ese campo, pero el pinche Kafka consideraba que yo jugaba peor. Cuando me preguntaron cuál era mi posición, dije que lateral derecho. Siempre jugué de extremo derecho, pero he fumado demasiado y rebajé mi puesto. Carezco del fuelle y el dribbling es una habilidad proletaria que desconozco. Me falta potencia y picardía. Mi estilo es europeo, pero del tipo portugués. Ni muchas carreras, ni muchos desbordes, pases elegantes, alguna que otra pared, un fútbol de clase que no siempre se aprecia. Por desgracia, yo parecía un portugués en Angola. Todas las canchas populares de México están en África. Había que oír esos gritos y ver esa tierra agrietada, una contienda intertribus, donde cada encontronazo hacía que una espiral de polvo subiera al cielo como una plegaria primitiva, y así querían que marcara al extremo izquierdo. Cuando conocí al equipo, me impresionó el porte de uno de los centrales, Tolstoy. El tipo parecía la guerra y la paz. A su lado estaba Ben Okri. Tenía facha de basquetbolista y terribles ojos color carbón. No sé quién es Okri, soy escritor pero leo poco porque no quiero influenciarme. Supongo que es un africano. En el fútbol está de moda tener africanos. Además, esa cancha era perfecta para un prófugo de los Leones. Al otro lado, de lateral izquierdo, se movía el inquieto Kawabata, un zurdo natural que disparaba diagonales imprevistas. Tampoco he leído a Kawabata, pero vi una película súper cachonda basada en un texto suyo. Nuestro 10 era Cortázar. La verdad, era el único con idea de lo que hacía. Tocaba el balón como si hubiera nacido en Argentina. Un crack. Lo malo es que sus pases iban a dar a Joyce, un presuntuoso que se sentía hecho a mano. Cortázar le puso el balón en bandeja y Joyce disparó a las nubes, o al cielo gris donde debería haber nubes. Luego sonrió como si sus errores fueran geniales. Aunque los demás también se equivocaban, desde el principio se ensañaron conmigo. Por ahí al minuto 28 el extremo izquierdo me rebasó con facilidad, siguió de largo y Tolstoy y Ben Okri le salieron al paso. Los centrales demostraron lo que puede la fuerza bruta ante un jugador habilidoso. Lo hicieron sándwich. El árbitro decretó penalti. Así nos metieron el primer gol. 28 minutos sin gol podía ser visto como una proeza para nuestro equipo, pero Hemingway, que solo se animaba cuando había un conato de bronca, me vio con esos ojos que en las canchas reglamentarias significan nos vemos en los vestidores, y en las canchas donde no hay vestidores significan te voy a partir la madre, sin que haya que precisar el escenario. En la siguiente oportunidad en que el extremo izquierdo se quiso lucir, traté de meterle una zancadilla, pero me salió una patada. Vi la tarjeta amarilla. Entonces fue cuando Kafka me dijo que me iban a expulsar por pendejo. Él era nuestro capitán. Siempre he respetado los códigos del fútbol, pero no me gustaba que un tipo con pelo de roedor, de hámster para ser exacto, pusiera en entredicho su autoridad, haciéndole caso a Chekhov, que me ordenaba como si fuera Johan Cruyff. ¡Abre la cancha! Sabía él que 2 horas antes yo estaba fumando mi quinto cigarro del día, que la coca y el trago me ayudan a vivir siempre y cuando eso no implique correr, que la barriga me pesa como si fuera de otra persona, que la última vez que visité a mi exmujer el elevador estaba descompuesto, tuve que subir por la escalera y llegué arriba con una cara tan preocupante que ella se abstuvo de insultarme. Obviamente no sabía nada, él era Chekhov, instructor de inferiores. A su lado, Kafka parecía dispuesto a enviarme a una colonia penitenciaria. Jugaba por mi libertad, como todos los hombres de palabra verdadera, según dice el subcomandante Marcos, pero yo enfrentaba un desafío superior, estaba arrestado en la cancha. Nuestro equipo llevaba nombres de escritores en los dorsales, eso era especial. Más especial era que mis 10 compañeros trabajaban en la policía. Alguna vez le dije a mi exesposa, entonces mi novia, que el fútbol significaba un estado de ánimo. He llorado con los goles del Cruz Azul y mi única fractura se debió al fútbol. Pateé el refrigerador cuando nos eliminó el Santos. Afición no me falta.
Cada vez que atravieso un parque y veo niños jugando, anhelo que se les vaya la pelota para devolvérselas con un toque que considero maestro, aunque le pegue al carrito de algodones de azúcar. Lo que me molesta es correr. El organismo se degrada con ese desgaste disfrazado de ejercicio. Correr envilece y correr en el trópico o a 2000 metros de altura envilece 2 veces. Los mexicanos debemos caminar. Mi problema, es que ese partido podía ser mi salvación. El fútbol regresaba como el peor estado de ánimo, la angustia del hombre acorralado. La mañana empezó mal. Abrí el periódico y vi el marcador del narcotráfico. 4 ejecutados, 2 en Zamora, mi ciudad natal, y 2 en Guadalajara, donde estudié la universidad. Las ejecuciones se habían convertido en mi horóscopo. Si las víctimas caían en sitios que tenían que ver conmigo, el día era atroz. A pesar de las señales en contra, salí a la calle y no solo eso, salí con el mecate. Me pidió que lo acompañara a Ciudad Moctezuma a ver un mecánico baratísimo. El coche de mecate revela que ya consultó a un mecánico baratísimo, pero necesitaba otro, a 15 kilómetros de donde estábamos, para cambiar el claxon que sonaba como si tuviera gripe. Todo esto resulta indigno de figurar en una historia, pero cuando uno se siente en deuda hace cosas indignas de figurar en una historia. El Mecate enseña educación física en una secundaria donde los 3 maestres de español están enamoradas de él. Gracias a eso recomiendan mis libros juveniles y una vez al año me invitan a un auditorio donde reúnen a 1000 lectores cautivos. Entonces siento un poder magnífico. Con el Mecate iría a la Patagonia. Hicimos hora y media de camino. En el desayuno yo había bebido una cafetera completa. Cuando pasamos junto a la cabeza de Juárez me estaba orinando. Apenas pude disfrutar la vista de ese horrendo monumento, el cráneo colosal del benemérito de las Américas montado sobre un arco que lo hace ver aún más alucinatorio. Aunque no advertí toda la fealdad en su espectacular detalle, la imagen resultó profética. Entramos a un inmenso conglomerado de casitas de 2 pisos donde la planta baja es ocupada por un negocio y la azotea por perros, antenas y tinacos. Cuando llegamos al taller, me pellizcaba la mejilla para que el dolor me distrajera. Minutos después oriné sobre un montón de piedras. El taller mecánico estaba junto a un sitio donde hacían lápidas para cementerios y figuras de yeso. Un hombre desesperado puede orinar entre futuras tumbas. Un hombre muy desesperado puede orinar sobre una estatua de Benito Juárez. Fue lo que hice. Me gusta contar el tiempo en las orinadas largas. Mi récord son 2 minutos. Iba en el segundo 98 cuando alguien me tocó a la espalda. Me volví y oriné los zapatos de un policía. Mira nomás, pendejo. El policía señaló sus pies, luego señaló lo que yo había tomado por una piedra. ¿Ya viste? ¿Qué? Measte a Juárez. Me acuclillé para ver la piedra y comprobé que, en efecto, se trataba de un busto en miniatura del benemérito de las Américas. A su lado estaban Morelos con su pañuelo en la cabeza, Carranza con sus barbas, Allende con sus pastillas. ¿Cómo no los había distinguido? Cuando me incorporé, un pelotón rodeaba al policía. Me vieron como si mis orines hubieran apagado la flama del soldado desconocido. Los policías estaban ahí para escoger una lápida en memoria de un compañero acribillado. La ocasión era solemne. Eso me lo dijeron después. En ese momento solo criticaron lo que yo había hecho. Orinar una propiedad privada, ajena, es delito. Mancillar un símbolo patrio es un delito peor. Los policías de Ciudad Moctezuma llevan un uniforme algo distinto a los del DF, pero eso los distinguía menos que otro detalle. Eran juaristas convencidos. Mi suerte había sido pésima. La cabeza de Juárez es la que más se parece a una piedra redonda. El celo histórico de los uniformados se confundía con el abuso de autoridad, pero un sexto sentido me indicó que decirlo podía ser nocivo para mi salud. Me llevaron a la patrulla sin que pudiera despedirme del mecate. En el camino a la delegación politizaron mi arresto. Me recordaron que la izquierda mexicana es juarista y que Ciudad Moctezuma está regida por la izquierda. El gobierno federal no le perdonaba a Juárez haber separado a la iglesia del Estado ni haber sido indio. La derecha es discriminatoria, dijo un policía. Yo no discrimino a nadie, me defendí. ¿Te measte en Juárez? Fue un accidente. No hay accidentes, solo hay consecuencias, contestó otro policía. Pensé que era una cita. Luego me pareció discriminatorio suponer que si un policía dice algo raro es una cita. Guardé silencio para no parecer antijuarista. No fuimos a la delegación porque hubo un 28 y un 04, eso dijo el radio. La patrulla se desvió primero a una licorería que había sido asaltada y luego a una escuela donde encontraron una mochila con marihuana, que no era de nadie. Vi trabajar a los policías durante hora y media con dedicación. Esto resquebrajó algunos prejuicios que tengo sobre las Fuerzas Armadas. La siguiente sorpresa vino cuando me preguntaron a qué me dedicaba. Soy escritor. ¿Le gusta el fútbol? Preguntaron como si hubiera relación entre las dos cosas. El fútbol es un estado de ánimo, dije, para demostrar que soy escritor. La frase no les interesó. Uno de los policías me escrutó como si buscara mis obras completas en el nacimiento del pelo. A ver, ¿quién escribió La Vorágine? Estaba muy nervioso y aún no me acostumbraba a respetar a la policía. Cuando el uniformado dijo La Vorágine,
Pensé que, en su condición de iletrado, mal pronunciaba un título francés, algo así como La Vorange. Como no sé francés, no quise ser pedante ni arriesgarme en falso con un autor. No sé, no creyeron que fuera escritor. El operativo 28 y el 04 retrasaron a la patrulla en su principal meta del día, un partido en cancha grande. No les daba tiempo de dejarme en una celda y tuve que acompañarlos. En el trayecto sonó la radio. Houston, tenemos un problema. Luego siguió una conversación que la estática volvió incomprensible. Llevamos un elemento, el policía que iba al volante dijo en su radio. Fuimos los últimos en llegar al campo, los demás ya estaban vestidos, con camisetas a rayas azules y negras como el Inter de Milán. Nos falta un jugador, me explicó el policía que me había arrestado. Fue así como me entregaron la camiseta de Fontana Rosa. Para ponértela tienes que aprender esto, me dieron una tarjeta. El ayuntamiento izquierdista había lanzado un peculiar programa de promoción de lectura entre los policías. Les daba uniformes a condición de que portaran nombres de escritores. Para vestir la camiseta había que saber quién era el autor que la respaldaba. Después del partido se celebraba una velada literaria. Leí mi tarjeta. Roberto Fontana Rosa fue un humorista que ayudó a pensar en serio. Dibujó las series de Boogie el Aceitoso y el Renegado. Hincha del Rosario Central, escribió inmortales cuentos de fútbol. Su libro, Una lección de vida, resume en su título lo que dejó a sus lectores. Cuando murió, las barras pidieron que el estadio de Rosario llevara su nombre. Se reunía a hablar con los amigos en el Café Egipto. Ahí una taza no deja de echar humo, por si el negro regresa. Hace años escribí una nota un poco displicente sobre una lección de vida. Quería mostrarme como escritor sofisticado y no me pareció correcto elogiar a un caricaturista. Ahora la camiseta con su nombre podía congraciarme con los policías. Me la puse como una segunda piel. El policía que había conducido la patrulla resultó ser Chekhov. Justo cuando pensaba que un buen rendimiento en el partido podría salvarme, se acercó a decir: estás arrestado, vas a jugar, pero arrestado. ¿Puede alguien sobreponerse a semejante presión? Tenía tantas ganas de hacer las cosas bien que las piernas me temblaban. He omitido un detalle que no me queda más remedio que decir. Cuando los policías me detuvieron, les ofrecí un billete de 50 pesos. Me vieron con el rencor de un pueblo especialista en sacrificios humanos. Entonces les ofrecí 100, pensando que había un problema de cotización. No aceptamos sobornos, esto no es el DF. Había caído en un andurrial donde la norma era inflexible. Cuento esto para que se comprenda mi angustia en la cancha. Esos policías no me iban a perdonar así nomás. Todo les parecía grave. Eran fanáticos juaristas que no se corrompían y esperaban que yo frenara el extremo izquierdo. Me apliqué en la marca como si me entrenara el dictorial La Volpe, pero fui rebasado, metí el pie en un agujero, tropecé con Tolstoy, la pelota me rebotó en la espalda y el enredo se convirtió en un pase para el centrodelantero rival, 0-2. En el segundo tiempo la vista se me nublaba de cansancio, pero no me rendí. En algún minuto impreciso, recibí un balón elevado, lo maté con el pecho y chuté con efecto. El balón salió como un planeta en miniatura, girando sobre su eje, y fue a dar en el rincón donde anidan las arañas. En caso de contar con redes, aquello se hubiera visto como un golazo. El único problema es que esa era mi portería. Hemingway llegó dispuesto a matarme. Los valientes no asesinan. Cité la frase con que Guillermo Prieto salvó la vida de Benito Juárez. Debo reconocer que los policías juaristas respetan sus principios. Hemingway me perdonó la vida. Se podría pensar que el marcador de 3 goles en contra, las condiciones del terreno y mi escasa capacidad de respirar en ese aire cuajado de polvo podían desanimarme, pero no fue así. Corrí por mi libertad, me barrí aunque no fuese necesario y fracturé al extremo izquierdo. El árbitro fue sádico, en vez de sacarme la segunda tarjeta amarilla y luego la roja, me sacó directamente la roja para enfatizar mi torpeza. Ya dije que en Ciudad Moctezuma hay leyes que se respetan. Cuando un futbolista es expulsado se le suspende 2 partidos, aunque se trata de una liga amateur y las porterías no tengan redes. Por mi culpa, el verdadero Fontana Rosa se iba a perder lo que quedaba del campeonato. Salí de la cancha corriendo para no retrasar el juego y permitir que mis compañeros anotaran 3 goles para empatar. Atrás de mí venía Kafka, se dirigió a un maletín de utilero y sacó unas esposas. Pasé el resto del partido encadenado a un poste. Ya sin mí, el equipo recibió otros 2 goles, pero ellos no reconocieron que les hice falta. Después de los 3 pitidos finales, volvieron a verme con ojos de sacrificio mesoamericano. Por primera vez consideré una suerte que respetaran la ley. Un poquito de impunidad habría bastado para que me asesinaran. ¿Qué podía hacer para calmarnos? ¿Recitar la frase famosa de Juárez: el respeto al derecho ajeno es la paz? Guardé silencio y eso me ayudó. Después del partido, el equipo debía asistir a la tertulia literaria. Tampoco ahora había tiempo para llevarme a la delegación. Los acompañé a un salón de la presidencial municipal. Entramos en uniforme, con caras de policías goleados, más tristes que las de los futbolistas. Me sentaron entre Kawabata y Ocri. En ese momento ocurrió algo desagradable. Jorge Linares entró al estrado por una puerta lateral. Los policías aplaudieron su llegada. A continuación, uno por uno se pusieron de pie, dijeron el nombre del escritor que llevaban en la espalda y recitaron su biografía. Cuando me tocó mi turno, dije: yo soy Fontana Rosa.
Linares me vio con atención, nos conocíamos de nuestros inicios literarios. Él es de Colima y recibimos juntos la beca Jóvenes Creadores del Occidente. A pesar de sus ojeras, los dientes manchados de tabaco, el pelo ralo y la frente arrugada por sus fracasos literarios, Jorge era reconocible. Más difícil resultaba que me ubicara a mí, con la camiseta del Inter en un equipo de policías de Ciudad Moctezuma. Recité lo que recordaba de la tarjeta. Jorge sabía de memoria las biografías porque él las había escrito. Me vio con incertidumbre, como si tratara de recordar algo. Lo que quería recordar era lo siguiente. En 1998 nos peleamos por Fontana Rosa. Me acuerdo bien porque fue el año del Mundial de Francia. Jorge era entonces jefe de redacción de una revista que desprecio, por donde a veces publico porque soy plural. Escribí para ellos la reseña de una lección de vida. Jorge la rechazó con estos argumentos. No te atreves a decir que el autor te gusta porque te parece populachero y tú quieres ser el escritor más fino de Zamora. El epígrafe de Adorno no viene al caso, lo pusiste para lucirte. El comentario me molestó por veraz. Había leído a Fontana Rosa con gusto y mis reparos eran caprichosos. Lo acusé de colonialista por escribir mexicano en vez de mexicano. Sin embargo, en ese momento pensé que Jorge quería bloquear mi carrera. Me odiaba por ser un mejor escritor del occidente y solo se interesaba en Fontana Rosa por estar enfermo del fútbol. Poco después, Jorge dejó el trabajo de jefe de redacción. Se fue como corresponsal al Mundial de Francia y comenzó el sostenido hundimiento que ha sido su trayectoria. No volvió a escribir cuentos. Adquirió la deleznable notoriedad de un cronista de fútbol y apareció en programas deportivos donde parecía intelectual porque nadie lo entendía. Mientras él se sometía al declive de alguien que solo consigue una metáfora si incluye un balón, yo aprovechaba el tiempo de otro modo. No puedo decir que me haya consagrado, pero soy uno de los autores juveniles más leídos de México, especialmente en la Escuela del Tomate, y el año pasado recibí la Mazorca de Plata para autores del occidente. Si ahora Jorge Linares me odia, es por envidia. Después de que recitamos las biografías, él leyó unos textos que hicieron reír mucho a los policías. En la sección de preguntas y respuestas, mis compañeros de equipo revelaron que lo habían leído con admiración, y solo a él, sino a otros autores que mencionaron al lado de Zidane y Figo. Al terminar la lectura, rodearon a Jorge para pedirle autógrafos, como si fuera Maradona. Cuando lo dejaron libre, él se acercó a preguntar: ¿qué haces aquí? Yo soy Fontana Rosa, repetí, como si no pudiera decir nada más. Un grande, dijo él. Grandísimo, agregué con tardía sinceridad. En ese momento el mecate entró a la sala. Había buscado por toda Ciudad Moctezuma y al descubrirme gritó mi nombre como un náufrago que ve una gaviota. La expresión de Jorge no cambió. ¿Qué haces aquí?, insistió. Me arrestaron, contesté, y le conté mi historia. Los policías le tenían respeto a Jorge y nos dejaron hablar sin interrumpirnos ni acercarse a nosotros. La situación cobró tal rigidez que ni siquiera el tomate se aproximó. Fue un momento extraño, como cuando los capitanes de los equipos discuten en la cancha y nadie se les acerca. Una pausa dramática en la que dos rivales resuelven algo urgente. Segundos después volverán a odiarse. En ese instante, concentran las miradas del estadio entero y sus compañeros aguardan como estatuas. Hay mayor tensión que la de los enemigos que acuerdan algo. Ese diálogo no califica como una jugada, al contrario, suspende el partido, ocurre fuera del tiempo, en una lógica paralela, inescrutable, que agrega un elemento extraño que nadie desea, pero contra el que no se puede hacer nada, un pacto oscuro y preocupante, el de los adversarios forzados a coincidir. Así nos vieron los demás, o así quise que nos vieran. Cuando acabamos de hablar, Jorge se dirigió a los policías y me dejaron libre. Ellos lo hubieran obedecido en cualquier cosa. Pude regresar a casa, en el coche del tomate, al que ahora le sonaba el claxon cuando caíamos en un bache. ¿Qué fue lo que Jorge Linares me dijo en aquel conciliábulo? Contó que había perdido la facultad de escribir historias, no se le ocurría nada. Solo podía narrar lo sucedido en una cancha de fútbol. Me pidió mi historia a cambio de mi libertad. Acepté porque no me quedaba más remedio. Una lección de vida, recité. Jorge me dio un abrazo, olía a tequila y a jabón barato. Sentí lástima por él. Luego me irritó no haberme dado cuenta de que lo mío era una historia. Al despedirse, Jorge se hizo el interesante. Un defensa debe dejar que pase la pelota o pase el jugador, pero no las dos. La literatura es igual, a veces pasa la historia, pero no el autor. El hijo de puta se quedó con mi cuento. No digo que yo lo hubiera escrito como Borges, pero sí como un mejor escritor del occidente. Modestia aparte, él tiene el tema, pero no tiene mi voz. Este 11º capítulo fue gracias a Chocolatra, los mejores brownies, pies,
ponqués y galletas con chips de chocolate de Bogotá, Colombia y el universo. Si usted, por ejemplo, quiere acompañar este mundial con dulce, pues le recomiendo Chocolatra, o si tiene un cumpleaños o si tiene que dar un regalo, Chocolatra es la solución y usted va a quedar, mejor dicho, mejor que el narrador de este cuento al entregarle la historia al otro autor. Mi nombre es Federico Baraya Galán, estamos en el mes del Mundial de Qatar 2022 y desde esta cuenta vamos a seguir publicando autores futboleros y cuentos futboleros. Los espero por Twitter, mi Twitter es @Federico Baraya, para que hablemos de autores. Si usted, por ejemplo, conoce autoras que hayan escrito cuentos de fútbol, pues recomiéndeme, porque la verdad he estado buscando y no he encontrado mucho. Los espero el próximo capítulo con más cuentos y literatura que nos llenen la vida para poder sortear el día a día que a veces se hace tan difícil. Muchas gracias.